El mensaje llegó a las 3:47 de la madrugada mientras me desangraba en un callejón de Bangkok. Mi teléfono, apoyado en la tapa de un contenedor de basura junto a mi Glock, vibró con una impertinencia casi cómica. Miré la pantalla, mi visión se nubló un poco por la pérdida de sangre o la humedad, no estaba seguro de cuál. Era mi esposa, Sara. El mensaje fue breve, dulce y directo, igual que el cuchillo que me había clavado en el costado unos minutos antes. Emergencia, necesitamos usar nuestros días de vacaciones en Hawái. El padre de Tom sufrió un infarto, lo explicaremos más adelante. La ironía era tan intensa que casi me atraganto. Allí estaba yo, aplicando presión a una auténtica emergencia, viendo cómo la vida se desvanecía de los ojos de 3 hombres que cometieron el error fatal de traficar con niños bajo mi supervisión. Las sirenas eran una promesa distante y triste en la húmeda noche tailandesa. Y mi esposa, mi querida Sara, estaba aprovechando nuestra única oportunidad de unas vacaciones de verdad en 5 años para su amigo Tom. Otra vez. Nuestro viaje a Hawái. 2 semanas. Sin teléfonos, sin trabajo, solo arena, sol y un intento desesperado de recordar por qué nos casamos. Durante 15 años, fui un fantasma, un susurro en los rincones más oscuros del mundo, limpiando desastres que los gobiernos preferían negar. Era un contratista de operaciones encubiertas, un término cortés para alguien que resuelve problemas con una sola bala bien colocada. Le di a Sara una vida tranquila y lujosa en las afueras, una hermosa casa de la que nunca tuvo que preocuparse, una seguridad financiera inquebrantable. Solo me costó pedazos de mi alma, vendidos misión por misión. Solo pedí a cambio a ella. Pero durante los últimos 2 años, no la había tenido toda. Había tenido lo que ella podía darme cuando no estaba apoyando a Tom Morrison, su compañero de trabajo, siempre necesitado y solo un amigo. El accidente automovilístico de nuestro matrimonio se repetía en mi cabeza mientras me ataba una tira de mi camisa arruinada a la cintura, el dolor era una descarga aguda y esclarecedora. Cancelé cenas porque Tom estaba sufriendo un ataque de pánico. Olvidamos nuestro aniversario porque Tom se suicidó tras su divorcio. Me fui antes del funeral de mi padre porque Tom necesitaba apoyo emocional. Cada vez, me tragaba la ira y me hacía el marido comprensivo. Cada vez que moría un trocito de mí. Una muerte por 1000 cortes. Cada uno justificado con una mano suave en mi brazo, y las palabras, sabes que solo es un amigo, me necesita ahora mismo. Los 3 hombres en tierra ya no respiraban. Mi trabajo había terminado. Las sirenas se acercaban. Me puse de pie, apretando los dientes contra el dolor que sentía en el costado. Volví a mirar mi teléfono, su mensaje. El padre de Tom sufrió un infarto. Otra crisis conveniente. Otra parte de mi vida entregada a otro hombre. Había dedicado mi carrera a crear estrategias de salida para activos de alto valor en territorios hostiles. Era hora de crearme uno. Estaba harta de ser comprensiva. De ser la segunda en mi matrimonio. Estaba harto de ver mi vida desangrarse, no en un callejón de Bangkok, sino en la quietud estéril de mi propia casa. Sara podía tener su emergencia. Era hora de la mía, una salida de emergencia. Me llamo Marcus Kane. Tengo 38 años y me dedico a hacer desaparecer gente mala. Es un nicho de mercado, pero el negocio está en auge. Mi reputación en los círculos importantes es simple. Me llaman el limpiador. Cuando una situación se complica, cuando no hay solución diplomática, cuando un gobierno necesita que un problema desaparezca sin dejar rastro, mi contacto recibe una llamada. Entro, cumplo el objetivo y me desvanezco. Sin titulares, sin testigos, sin cabos sueltos. El objetivo de esta noche era una red de tráfico de personas que operaba desde una serie de almacenes cerca del río Chao Phraya. 3 jugadores clave necesitaban retirarse. De forma permanente, y así fue, misión cumplida. La herida de cuchillo fue una complicación inesperada, un disparo afortunado de un moribundo, pero era manejable, yo era un profesional, el dolor era solo un dato. La contradicción de mi vida era una píldora amarga que me tragaba a diario. Viajaba por el mundo eliminando monstruos, luchando por un atisbo de justicia en los rincones más oscuros de la humanidad. Podía enfrentarme a una docena de hombres armados sin que se me disparara el corazón, podía planear una infiltración con precisión quirúrgica, podía matar sin dudarlo. Pero no pude arreglar mi matrimonio.
Podía eliminar a un líder de un cártel a 1000 metros de distancia, pero no conseguía que mi esposa me mirara como antes. Mientras cojeaba hacia el punto de extracción acordado, mi mente retrocedió, como solía ocurrir al principio. Sobre cómo conocí a Sara. Fue hace 8 años. Estaba en Estados Unidos, recuperándome de una misión en Chechenia que había salido mal. Había recibido varios disparos en la pierna y estaba ingresado en un hospital militar, furioso con el mundo y sumido en mi propia miseria. Ella era enfermera de traumatología. Entró en mi habitación con una sonrisa que podría haber desactivado una bomba y ojos que veían más allá del ceño fruncido y las cicatrices. No se inmutó ante las historias, las pesadillas, la oscuridad que se aferraba a mí como un sudario. Vio al hombre que había debajo, o al menos al hombre que yo quería ser. Eres un paciente terrible, lo sabes, me dijo un día, cambiándome el vendaje de la pierna con una delicadeza que no había sentido en años. No estoy aquí para ganar premios, me quejé. No, dijo ella, mirándome fijamente a los ojos. Estás aquí para sanar, deja que te ayuden. Y por un tiempo, lo hice. Ella me ayudó. Fue mi ancla, mi luz en la oscuridad. Nos enamoramos de la velocidad e intensidad que solo se dan cuando dos personas rotas encuentran la manera de encajar sus piezas. Creí que estaba sanando. Creí que estábamos construyendo algo real. Ahora, tropezando en la húmeda noche de Bangkok, me di cuenta de que había estado cambiando de campo de batalla. El mensaje de Sara no fue un incidente aislado. Fue la declaración final de un juicio largo y prolongado en el que yo era a la vez demandante y condenado. Fue el último e innegable indicio de un patrón de comportamiento que, una vez que lo vi, no pude dejar de ver. El cáncer en nuestro matrimonio tenía un nombre, Tom Morrison, el compañero de trabajo de Sara. Recién divorciado, siempre al borde de una crisis y, por lo que pude ver, completamente incapaz de manejar su propia vida. Era una obra maestra de incompetencia armada. Los recuerdos me inundaron, cada uno como un nuevo puñal en mi costado. Nuestro 5º aniversario de bodas. Había reservado mesa en un restaurante con estrella Michelin que llevábamos años queriendo probar. Yo llevaba mi traje, el que a ella le encantaba. Ella llevaba un vestido rojo espectacular. Estábamos a punto de irnos cuando sonó su teléfono. Marcus, lo siento mucho, dijo con el rostro preocupado. Es Tom, su exesposa acaba de entregarle los papeles para la custodia total. Dice que quiere acabar con todo. Tengo que ir a verlo. Sara, es nuestro aniversario. Lo sé, cariño, lo sé, y me siento fatal. ¿Pero y si hace algo? Jamás podría vivir conmigo misma. Lo celebraremos mañana, te lo prometo. Nunca lo hicimos. Luego llegó el funeral de mi padre, el día más difícil de mi vida. Estaba pronunciando el panegírico, con la voz entrecortada al hablar del hombre que me lo enseñó todo, cuando la vi salir del banco. La encontré en el vestíbulo, con el teléfono pegado a la oreja. «Es Tom», susurró, con la mirada implorando comprensión. Su perro fue atropellado. Está solo en el veterinario. Es un desastre. Su perro, dije con una voz peligrosamente baja. ¿Vas a dejar el funeral de mi padre por su perro? Él no tiene a nadie más, Marcus. Tú tienes a tu familia aquí. Él no tiene a nadie. Por favor, intenta entender. No lo entendí. Me quedé allí, viendo a mi esposa marcharse, en el recuerdo de mi padre, para consolar a un hombre por su caniche. El patrón estaba en todas partes, citas perdidas, planes de fin de semana frustrados, llamadas nocturnas que ella atendía en la otra habitación. Fue una lenta y progresiva comprensión de que ya no era el protagonista de mi vida, sino un personaje secundario en la historia de Tom Morrison, protagonizada por mi esposa. Poco a poco, me di cuenta de que Sara no solo estaba ayudando a una amiga. Llevaba una doble vida, ella era la noble y abnegada salvadora, y yo el obstáculo para su martirio. Llegué al punto de extracción, una mugrienta tienda de fideos en un callejón. Mi contacto, un anciano fibroso llamado Chen, asintió y señaló una trastienda. Dentro, un médico con manos temblorosas pero una sorprendente destreza me cosió el costado sin hacerme una sola pregunta. Este era mi mundo, limpio, transaccional, sin emociones.
Se suponía que debía estar en un avión de regreso a Estados Unidos en 6 horas, de vuelta a mi hermoso hogar, de vuelta con Sara, de vuelta al resentimiento silencioso y latente y a las ficciones educadas que nos contábamos. En cambio, saqué mi teléfono desechable y llamé a mi contacto, un hombre conocido simplemente como Control. Era menos una persona y más una voz incorpórea en una línea segura, el arquitecto de mi vida profesional. Caín, respondió, sin preámbulos. El trabajo en Bangkok está hecho, todos los objetivos neutralizados, dije con voz apagada. Entendido, los detalles de su vuelo no han cambiado, su pago ha sido transferido. Respiré hondo, ha habido un cambio de planes, Control. Una larga pausa al otro lado. A Control no le gustaban los cambios de planes. Explícame, me voy a la oscuridad, dije. Las palabras se sintieron extrañas en mi boca, como un idioma extranjero. Era la opción nuclear, un protocolo que habíamos establecido años atrás para un escenario tan catastrófico que nunca creí que lo usaría. Inicia el protocolo Fénix, con efecto inmediato. Otra pausa más larga, casi podía oír cómo giraba su cabeza, calculando las consecuencias. Perder a un activo como yo no era insignificante. ¿Estás comprometido, Caín? Solo personalmente, dije, con una risa sin humor escapándome de los labios. Considéralo mi renuncia, ha sido un placer. No esperé respuesta. Terminé la llamada y estrellé el teléfono contra el suelo de cemento. El protocolo Fénix ya estaba en marcha. En 1 hora, Marcus Caín, el contratista, dejaría de existir. Un avión fantasma registraría un plan de vuelo a mi nombre y luego desaparecería sobre el Pacífico. Mis cuentas en el extranjero, de las que Sara no sabía nada, serían vaciadas y transferidas a una serie de empresas fantasma imposibles de rastrear. Mi huella digital desaparecería. Saqué mi teléfono personal, el mismo al que Sara me llamó. Miré su último mensaje una vez más. Te lo explicamos luego. Sabía la explicación. Sería una obra maestra de manipulación emocional, diseñada para hacerme sentir culpable por siquiera cuestionarla. Escribí una sola respuesta. Disfruta de tus vacaciones, yo me las llevo para siempre. Le di a enviar. Luego saqué la tarjeta SIM, la partí por la mitad y eché los pedazos en una taza de té tibio. El médico terminó su trabajo. Le pagué en efectivo y desapareció de vuelta en la ciudad. Chen me entregó una mochila con una muda de ropa, un pasaporte con un nuevo nombre y un fajo de billetes. Mi antigua vida había terminado, pero aún no estaba listo para empezar una nueva. No hasta ver las consecuencias de la anterior. Mi último acto como Marcus Caín sería instalar vigilancia en mi propia casa. Necesitaba verlo. Necesitaba saber cuán profunda era la traición. Era hora de convertirme en un fantasma en mi propia vida. 2 semanas después, ya no era Marcus Caín. Era Michael Cole, un fotógrafo independiente con predilección por los paisajes urbanos. Mi nueva base de operaciones era un apartamento de alquiler, estéril y desangelado, en el 3er piso de un edificio justo enfrente de mi casa. El que compré con Sara, aquel donde se suponía que envejeceríamos. Desde mi ventana, con un teleobjetivo de alta potencia, tenía una visión perfecta y desgarradora de mi propia vida. Los primeros días fueron un estudio de duelo performativo. Sara les contó a los amigos y familiares que llamaron que estaba en otro viaje de negocios de última hora. Su voz desprendía la combinación perfecta de resignación cansada y apoyo incondicional. Era buena, tenía que reconocerlo. Interpretó a la perfección el papel de esposa solitaria y devota. Pero la actuación era solo para el público. Al correrse el telón, comenzó el verdadero espectáculo. La tercera noche, el coche de Tom llegó a mi entrada. No solo la dejó, sino que entró con una bolsa de viaje. Nunca se fue. Los observé a través de mi lente, con los nudillos blancos mientras sujetaba la cámara. Los vi cocinar en mi cocina, riendo mientras se salpicaban salsa. Los vi beber mi mejor whisky escocés de Malta en el patio que construí con mis propias manos. Y entonces, la última y desgarradora traición. Los vi subir a mi habitación, No necesité ver qué pasaba después. Que la luz se apagara fue suficiente confirmación. Estaba durmiendo en mi cama. Mi rabia era algo vivo, una presencia fría y pesada en mi pecho.
No era la ira ardiente y explosiva de un marido celoso. Era la furia paciente y calculadora de un depredador. Me había pasado la vida canalizando mi rabia hacia el trabajo, concentrándola en objetivos. Ahora el objetivo era el hombre que vivía en mi casa, y el objetivo era comprender el alcance total de la mentira que había consumido mi vida. La narrativa de Sara hacia el mundo exterior se mantuvo constante. Marcus está inaccesible, decía por teléfono, con una voz que denotaba preocupación. Estos viajes se nos hacen cada vez más difíciles. Estaba sentando las bases, construyendo un caso público para la eventual disolución de nuestro matrimonio. No solo me estaba engañando. Estaba ejecutando un plan. Vi a Tom ponerse cómodo. Empezó a usar mi ropa. Lo vi con mi camiseta Henley gris favorita, la que Sara siempre decía que me hacía ver los ojos más azules. Empezó a cortar el césped, a revisar mi correo y a sacar la basura. No era solo un invitado, estaba haciendo una audición para mi papel. Y Sara floreció. Sin mí, sin el peso de mi silenciosa desaprobación y la oscuridad que cargaba, parecía más ligera, más feliz. El miedo, lento y creciente, en mis entrañas se solidificó en una certeza fría y dura. Ella no había intentado salvar nuestro matrimonio en Hawái. Me había estado apaciguando, manteniéndome en vilo hasta que ella y Tom estuvieran listos para dar el paso. Las vacaciones que se había robado no eran para la emergencia de su padre. Eran para su futuro. Me senté en la oscuridad, con mi cámara como única compañera, y los vi jugar a las casitas con las ruinas de mi vida. La limpiadora tenía una nueva misión, y esta vez era personal. La paciencia es una virtud. En mi trabajo, es una habilidad de supervivencia. No me dejé llevar por la ira, la catalogué, la refiné y la usé como combustible. Durante la semana siguiente, pasé de observador a investigador. Mi apartamento alquilado se convirtió en un centro de mando. Gracias a una conexión segura a Internet por satélite y a las considerables habilidades que había adquirido a lo largo de los años, comencé a indagar en la vida de Tom Morrison. No tardé mucho en desmantelar la fachada. Encontré a su padre, el que supuestamente sufrió el infarto masivo que le canceló las vacaciones, en Facebook. Frank Morrison, de 68 años, sano y salvo, publicaba fotos de un viaje de pesca en los Cayos de Florida. La fecha de las fotos era del mismo día que Sara me envió ese mensaje. No hubo un infarto ni una emergencia, fue una mentira calculada. Pirateé las finanzas de Tom. El hombre era un desastre andante. Estaba ahogado en deudas, tarjetas de crédito, préstamos personales y un problema con el juego que había logrado mantener oculto. Su divorcio no solo había sido emocionalmente agotador, sino que lo había arruinado económicamente. Los abogados de su exesposa lo habían dejado en la ruina. Estaba desesperado. Entonces investigué más a fondo su pasado. Usé canales secretos para obtener sus registros laborales, sus archivos juveniles sellados, todo lo que pude encontrar. Surgió un patrón. Tom tenía un historial. En sus dos últimos trabajos, se había unido a colegas casadas, siempre bajo el pretexto de la amistad, siempre en momentos de crisis personal. Ambas mujeres finalmente dejaron a sus maridos. Ambas relaciones con Tom se desmoronaron poco después. Una vez que se hizo evidente que era más un parásito que un compañero. No era solo un desgraciado, era un depredador. Se enfocaba en mujeres compasivas y estables, como Sara, y usaba su empatía como herramienta para arrancarlas de sus vidas. Era un destructor de hogares profesional. La última pieza del rompecabezas encajó cuando accedí a sus mensajes de texto, no con Sara, sino con un amigo suyo, un compañero degenerado llamado Rick. Tom, amigo, me apuntó. La casa es una locura. Este tipo, Kane, es rico. Rick, ¿por fin lo deja? Tom, casi está ahí, jugando a largo plazo. Ella cree que solo es distante, jaja. En 1 o 2 meses más estará lista para presentar la solicitud. La mitad de todo es mío. Idea suya, no mía. Solo soy la amiga que te apoya. Rick, eres una leyenda, tío. Pero no la dejes embarazada, jaja. Tom, ni hablar. No soy tan tonto. Se me heló la sangre. Fue idea suya, no mía.
No era solo Tom manipulándola. Eran socios. Esto era una conspiración. Sara, mi Sara, la amable enfermera de trauma que me salvó, estaba conspirando activamente para desmantelar mi vida y quitarme la mitad de todo por lo que había sangrado. La magnitud de la traición era asombrosa. No fue solo una infidelidad. Fue una estafa larga, y yo fui el blanco. El último mensaje de Tom a su amigo fue el que selló su destino. Se trataba de su consumo de drogas, una mención casual de conseguir cocaína para celebrar la victoria. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Conocía sus debilidades, sus secretos, su plan. El observador se había convertido en el cazador. El juego había cambiado, y Tom Morrison no tenía ni idea de que ya estaba en mi punto de mira. Justo cuando pensé que la traición ya no podía doler más, lo hizo. El universo, al parecer, tiene un oscuro sentido del humor. Tenía un dispositivo de escucha instalado en su coche, un simple micrófono que conecté una noche mientras Tom estaba dentro pagando la gasolina. La mayoría de sus conversaciones eran nauseabundamente domésticas, llenas de planes para mi casa y críticas sobre mi gusto por los muebles. Pero una conversación lo cambió todo. Era Sara. Su voz era vacilante, nerviosa. Tom, tenemos que hablar. ¿Qué pasa, cariño? Pareces estresado. Su voz era despreocupada y desdeñosa. Llego tarde. Una pausa. ¿Tarde a qué? ¿Al trabajo? No, Tom, dijo con la voz tensa por la frustración. Tengo la regla retrasada. Tengo 6 semanas de retraso. Me hice una prueba esta mañana. Fue positivo. El silencio en el coche era ensordecedor, incluso con mi audio barato. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Embarazada. Sara estaba embarazada. Por una fracción de segundo, un pensamiento caótico e irracional me invadió la mente. Un bebé, un niño, algo que lo arreglara, algo que nos anclara. Era el suspiro desesperado y agonizante del hombre que solía ser. Entonces Tom habló, y la realidad se derrumbó. Vaya, vale, positivo, guau. No parecía feliz. Parecía un hombre al que le acababan de dar una factura que no podía pagar. ¿Estás seguro de que es? ¿Lo sabes? Claro que es tuyo, Tom. ¿De quién más podría ser? Espetó. Luego su voz se suavizó, suplicando. Marcus y yo no hemos estado juntos así en casi un año. Ya lo sabes, es una mentira descarada. Nos acostamos hace unas 10 semanas. Un intento desesperado y sin alegría de conectar después de uno de mis viajes. Lo recordé vívidamente. Fue la última vez. Claro, dijo Tom rápidamente, recuperándose. Bueno, guau, un bebé, qué buena noticia, cariño, de verdad. Estaba mintiendo. Se le notaba en la voz. Pero Sara, mi brillante y perspicaz Sara, no pudo o no quiso. La conversación continuó, pero yo ya no escuchaba. Mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Mi bebé, su bebé? El plazo era ajustado. Era posible. También era posible que fuera suyo. La incertidumbre era un infierno especial. No podía vivir con la incertidumbre. Necesitaba datos. Necesitaba la verdad. Mi vigilancia se volvió extremadamente precisa. Necesitaba una muestra de ADN de Tom y del feto. Conseguirla de Tom fue fácil. Lo vi tomarse una cerveza en el patio y tirar la botella al contenedor de reciclaje. Esa noche, la recuperé y la metí en una bolsa con cuidado. Conseguir el embarazo de Sara fue más difícil, más invasivo. Intercepté una llamada que hizo a un ginecólogo para programar su primera cita. Le comentaron que le harían una prueba prenatal no invasiva, una simple extracción de sangre que podría determinar la paternidad con una precisión casi perfecta. Obtener esa muestra de sangre era imposible, pero ¿obtener los resultados? Eso sí que estaba en mi mano, un poco de ingeniería social. Un error administrativo en el servicio de facturación externo del laboratorio y un correo electrónico mal dirigido después. El PDF de los resultados del laboratorio estaba en mi bandeja de entrada cifrada. Abrí el archivo con el corazón latiéndome con fuerza.
Revisé los niveles hormonales y el análisis cromosómico hasta encontrar la sección que buscaba. Análisis de paternidad, presunto padre 1, muestra proporcionada por el paciente, Marcus Kane. Presunto padre 2, muestra proporcionada por el laboratorio, Thomas Morrison. Resultado. La paternidad de Thomas Morrison está confirmada con una probabilidad del 99,999%. En conclusión, se descarta a Marcus Kane como padre biológico. Me quedé mirando la pantalla, mientras las palabras se desdibujaban. No era mío, el bebé no era mío, y Sara me había mencionado como posible padre. Todo encajó con una claridad aterradora. No solo me mentía a mí, también a él. Me mantenía al tanto como una alternativa, como una póliza de seguro. Si Tom se largaba, podría hacer pasar al bebé por mío. Ella me tendría a mí, mi apoyo, mi dinero. Si él se quedaba, ella tendría la vida que quería con él. Nos estaba engañando a ambos. Esta ya no era la historia de una mujer manipulada por un depredador. Era la historia de dos depredadores cazando a la misma presa. Y la presa acababa de descubrir que él también era un cazador. Sara no era una víctima, era cómplice, una participante activa y voluntaria en mi destrucción. La rabia que sentía antes era una vela vacilante comparada con el infierno que ahora me consumía. Mi misión ya no era venganza, sino exterminio. Iba a quemar todo su mundo. Se acabó el tiempo de observar, era hora de jugar. Mi entrenamiento no se limitaba solo a armas y demoliciones. Fue en operaciones psicológicas, el arte de hacer que el enemigo se derrote a sí mismo. Tom Morrison estaba a punto de inscribirse en mi clase magistral. Mi primer movimiento fue sutil. Empecé con paranoia. Compré un teléfono barato y desechable y una docena de rosas. Las envié a mi casa, dirigidas a Sara. La tarjeta era sencilla. Pensando en ti, con muchas ganas de volver a verte, M. No era yo. Claro, solo una M ambigua. Observé por la lente cómo Tom traía las flores. Vi las preguntas en sus ojos, la ligera rigidez de su postura. Lo vi observar a Sara mientras leía la tarjeta, su rostro era una mezcla de confusión, y esperaba. Un atisbo de miedo. ¿Quién es M?, preguntó con voz tensa. No tengo ni idea, dijo ella, y por una vez la creí. Debe ser un error, pero la semilla ya estaba plantada. Después, ataqué su frágil ego. Sabía por mi información que estaba buscando un ascenso en el trabajo. Se lo había estado presumiendo a Sara. También sabía que su presentación se había realizado en un servidor de la empresa. Un pequeño hackeo nocturno, algunos archivos corruptos, un fallo del servidor que afectó específicamente a su trabajo. Y su gran presentación quedó en nada 12 horas antes de la fecha prevista. Escuché la frenética y estridente llamada telefónica que tuvo con su departamento de informática. Lo vi pasearse por la sala, como un hombre desmoronándose. Fracasó en la presentación, por supuesto. El ascenso se lo llevó otro. Luego yo orquesté los accidentes. Un clavo perfectamente clavado en el flanco de su neumático, que provocó una pequeña fuga, lo que le hizo llegar tarde a una cena con los padres de Sara. Un paquete extraviado con lencería cara, que no era de la talla de Sara, llegó con su nombre. Un correo electrónico falso de una página de citas enviado a su dirección de trabajo, que sabía que su jefe monitoreaba ocasionalmente. Cada incidente era un pequeño golpe, un pequeño empujón desestabilizador. Para Sara, Tom se estaba volviendo repentinamente poco fiable, desafortunado y extrañamente reservado. Estaba a la defensiva y era acusador. ¿Dónde estabas anoche?, preguntaba. Estaba con mi hermana, te lo dije, respondía, alzando la voz. ¿Qué hay de estas flores? ¿Quién es M? ¿Estás saliendo con alguien más? Esto es una locura, Tom. Tú eres quien recibe correos de sitios de citas. Sus discusiones se volvieron más frecuentes y acaloradas. La feliz pareja que jugaba a las casitas desapareció, reemplazada por dos personas estresadas y desconfiadas, atrapadas en una red que yo creé. Tom, ya al borde del abismo por sus problemas financieros, empezó a aferrarse con más fuerza a su adicción a la cocaína. Tenía la mirada perdida y movimientos espasmódicos. El amigo encantador y comprensivo estaba desapareciendo, y en su lugar emergía un adicto paranoico y abusivo.
Sara lo veía. Podía ver la duda en sus ojos, el miedo. Estaba viendo cómo su nueva vida perfecta se desmoronaba antes siquiera de comenzar. Ella estaba viendo al verdadero Tom Morrison, el que yo quería que viera. Yo era el fantasma de su máquina, el fantasma que movía los hilos. Y apenas estaba empezando. El acto final estaba a punto de comenzar. Era hora de que Marcus Kane muriera. Usé a mi antiguo responsable, Control, para un último favor extraoficial. Me costó una parte importante de mis fondos restantes, que no se podían rastrear, pero valió la pena. Me debía años de servicio silencioso y leal. Y era un hombre que entendía el valor de empezar de cero. La configuración era perfecta. Un pequeño avión charter, que oficialmente transportaba a un solo pasajero, Marcus Kane, en un viaje de negocios para asesorar sobre una operación minera en una zona inestable de Indonesia. El avión se estrellaría en una región montañosa y remota. Encontrarían los restos, pero el terreno era demasiado peligroso para una recuperación completa. Me declararían desaparecido y me darían por muerto. Fue un final limpio, trágico y, lo más importante, innegable. Vi la noticia en línea cuando salió a la luz. Fue una noticia menor, apenas un detalle en el ciclo informativo internacional. Accidente de avioneta en el sudeste asiático, empresario estadounidense desaparecido. La notificación oficial llegó a Sara a través de dos representantes del Departamento de Estado con cara de pocos amigos. Los vi subir por el camino de entrada. La vi abrir la puerta. Vi cómo su rostro se desmoronaba al recibir la noticia. Su dolor, desde mi perspectiva, parecía sorprendentemente sincero. Las lágrimas corrían por su rostro. Regresó a la casa a trompicones, a los brazos de Tom. Por un instante, un destello de mi antiguo yo sintió una punzada de culpa. Pero entonces recordé al bebé, las mentiras, la conspiración. Sus lágrimas no eran por mí, el hombre. Eran por la vida que había perdido, por la seguridad que yo le brindaba. Una semana después, su abogado la llamó. Marcus Kane había fallecido, y ella era viuda, una viuda muy, muy rica. Pero les tenía una última sorpresa. Había modificado mi testamento un mes antes, con un abogado discreto en otro estado. El nuevo testamento se les leyó a Sara y Tom en una conferencia telefónica, mientras yo escuchaba por una línea interceptada. A mi esposa, Sara Kane, el abogado le leyó con voz monótona y seca. Dejo todo mi patrimonio, incluyendo todas mis propiedades, inversiones y activos líquidos. Podía oír la brusca inhalación de Tom. Probablemente ya estaba gastando el dinero mentalmente. Sin embargo, el abogado continuó, y esa fue la parte más bonita. Los activos se conservarán en el fideicomiso legado Kane. Los fondos se desembolsarán a la beneficiaria, Sara Kane, bajo las siguientes condiciones. El abogado entonces explicó la trampa. Primero, se proporcionará un estipendio mensual suficiente para cubrir los gastos de manutención. Segundo, los desembolsos de capital mayores para inversiones o compras importantes requerirán la aprobación unánime de la junta directiva del fideicomiso. Yo mismo designé la junta. Mi hermano distanciado y duro como una piedra, mi abogado, mi pitbull, y el control, todo bajo seudónimo. Conseguir que se pusieran de acuerdo en nada sería imposible. 3, dijo el abogado, asestando el golpe de gracia. Todos los desembolsos están sujetos a la presentación trimestral de una declaración jurada ante notario por parte del beneficiario, en la que se confirme que ha permanecido fiel a la memoria de su difunto esposo y que no mantiene una relación sentimental. Además, junto con la declaración jurada se requiere un informe toxicológico limpio de un laboratorio seleccionado por el fideicomiso. Silencio. El hermoso, perfecto y desgarrador silencio de una trampa que se había disparado. Los tenía. Le había dado a Sara todo lo que quería, pero lo había envuelto en alambre de púas. Podría tener una vida cómoda, pero no la lujosa que le habían prometido a Tom. Para conseguir el dinero de verdad, el dinero que le cambiaría la vida, tenía que deshacerse de él. Y si se quedaba con él, su adicción a las drogas le impediría conseguir un céntimo. Tenía que elegir. El hombre por el que había arruinado su vida, o el dinero por el que me había matado. Conocía a Tom. Sabía a cuál la obligaría a elegir.
El tiempo se agotaba en su pequeña vida perfecta. El resultado de la lectura del testamento fue exactamente lo que había predicho. Fue glorioso. La presión financiera avivó el fuego que ya había provocado. Las discusiones, antes esporádicas, se convirtieron en algo cotidiano. Mis dispositivos de escucha se amortizaron con creces. ¿Cómo que no podemos acceder al dinero? La voz de Tom era un gruñido bajo. Me lo imaginé paseando por mi sala, con mi whisky en la mano. Es complicado, Tom. Está en un fideicomiso, explicó Sara con voz cansada. Hay condiciones. ¿Qué condiciones? Es tu dinero, te lo dejó. Se lo dejó a su viuda, una viuda fiel, que no vive con otro hombre ni consume drogas. La acusación flotaba en el aire entre ellos. ¿Qué demonios significa eso? Gruñó. ¿Crees que es culpa mía? Solo creo que es una complicación. La máscara no se cayó sin más. Tom se lo arrancó y lo pisoteó. El compañero encantador y comprensivo se había ido, reemplazado por un abusador desesperado y abusivo. El abuso verbal se intensificó. La llamó estúpida e ingenua. La culpó por no haberlo visto venir, por no tener un plan mejor. Se suponía que debías encargarte de esto, gritó una noche. Dijiste que lo habían investigado, que sería un divorcio sencillo. La mitad, ese era el trato. No hubo trato, respondió ella llorando. Te amé, te elegí. Elegiste a un pobre que vive en casa de su difunto marido. Felicidades, estamos perdidos. Su consumo de drogas, que ya no era un hábito recreativo, se convirtió en una constante. Gastaba sus escasos ahorros para financiarlo. Se volvió descuidado, dejando bolsitas y billetes enrollados en la encimera de la cocina. Sara, la enfermera de trauma que había dedicado su carrera a tratar con adictos, ya no podía ignorar la verdad. Vivía con uno. Intentó que dejara de hacerlo. Ella suplicó, lloró, amenazó. Nada funcionó. Era un animal acorralado y arremetía contra la única persona que quedaba en su jaula. Una noche, vi lo peor. Una discusión por dinero se intensificó hasta que él la agarró del brazo con fuerza. Ella gritó, intentando zafarse. La empujó y ella se tambaleó hacia atrás, apoyándose en el borde de la isla de la cocina. Su rostro era una máscara de puro terror y conmoción. Este era el hombre por el que me había dejado. Este era el hombre cuyo hijo llevaba dentro. Este era el hombre que creía que sería su futuro. Ella había hecho su cama, y ahora él la estaba incendiando. Ya casi era hora de salir de las sombras y entregarle el extintor, o quizás solo otro bidón de gasolina. El enfrentamiento final requería el escenario adecuado. Elegí una noche lluviosa de martes, 2 meses después de mi muerte. Sabía que el camello de Tom iba a venir. Sabía que Tom estaba drogado, agitado y al borde de la locura. Entré en mi casa con la llave que siempre había guardado escondida bajo la piedra suelta del porche trasero. Nunca lo encontraron. Ni siquiera pensaron en buscar. La casa estaba hecha un desastre. Platos sucios en el fregadero, botellas vacías en la encimera. Una fina capa de polvo lo cubría todo. Mi casa impecable y ordenada. Me sentí violada. Caminé en silencio por la planta baja, como un fantasma en mi propia casa. Podía oírlos arriba, en el dormitorio principal, discutiendo. Su voz era alta y arrastrada. La suya era un murmullo bajo y suplicante. Esperé en la sala, a oscuras, sentado en mi sillón de cuero favorito. No encendí la luz. Simplemente me quedé allí sentado, como un depredador paciente, esperando a que vinieran. Fue Sara quien bajó primero. Estaba llorando. Entró en la sala, en dirección a la puerta principal, probablemente para tomar aire y escapar de él. Encendió una lámpara y me vio. Se quedó paralizada. El grito murió en su garganta, ahogado por la incredulidad. Su rostro palideció, sus ojos se abrieron de par en par con un terror más profundo que cualquier cosa que hubiera visto antes. No fue solo la conmoción de ver a un hombre muerto. Fue la repentina y aterradora comprensión de lo que significaba su presencia. Marcus, susurró, con el nombre de fantasma en los labios. Hola, Sara,
dije con voz tranquila y serena. Pareces sorprendida de verme. Antes de que pudiera responder, Tom bajó las escaleras como un rayo. Sara, ¿dónde demonios te crees que estás? Se detuvo en seco al pie de la escalera, la rabia que sentía por las drogas se convirtió en miedo puro y puro. Me miró boquiabierto. ¿Qué demonios? ¿Tartamudeó? Tom, dije, levantándome lentamente, creo que estás en mi silla, en mi casa, con mi esposa. Dejé las palabras flotando en el aire, cada una como un martillazo. Tenemos mucho de qué hablar. La trampa había saltado, los actores estaban en el escenario, y el fantasma, el titiritero, el hombre al que habían asesinado y enterrado, había regresado para dirigir el sangriento acto final. El aire en la sala estaba cargado de palabras no pronunciadas, un cóctel tóxico de miedo, culpa e incredulidad. Sara estaba clavada en el sitio, con la mano sobre la boca, su mirada moviéndose entre Tom y yo. Tom, por otro lado, vibraba con una energía paranoica, su mente claramente luchaba por procesar lo imposible. Esto es un truco, espetó finalmente, con la mirada desorbitada. Contrataste a alguien que se parece a él. Estás intentando estafarme. Señaló a Sara con un dedo tembloroso. Es él, idiota, susurró Sara con voz temblorosa. Es él de verdad. Di un paso al centro de la habitación. Tiene razón, Tom. Los informes sobre mi muerte fueron, como dicen, muy exagerados. Es asombroso lo que se puede lograr con los recursos adecuados. Dejé que mi mirada se posara en él. Lo sé todo, el infarto, el plan de quedarme con la mitad del divorcio, las mentiras, las drogas. Hice una pausa y miré fijamente el estómago de Sara. Incluso los secretos que se ocultan, eso me impactó profundamente. Tom giró la cabeza de golpe para mirar a Sara. ¿De qué habla? ¿Qué secretos? Sara negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Marcus, por favor. ¿Por favor qué, Sara? Pregunté con una voz peligrosamente baja. Por favor, ¿no le digas que me mencionaste como el posible padre en los formularios del hospital? ¿Que me tenías como plan B? ¿Tu paracaídas dorado por si el capitán maravilloso decidía largarse? El rostro de Tom se contorsionó en una máscara de rabia. ¿Qué? Le gritó. ¿También me estabas tomando el pelo? No fue así, sollozó. Tenía miedo. Deberías tenerlo, dije. Este era el momento, el punto de quiebre. Acorralado, expuesto y volado como una cometa, Tom recurrió a sus instintos más básicos y patéticos. Se abalanzó, no hacia mí, sino hacia Sara. La agarró, poniéndola frente a él como escudo. Atrás, gritó con la voz entrecortada. Y entonces hizo algo verdaderamente estúpido. Metió la mano en la espalda y sacó una pistola pequeña y de aspecto barato de la cintura de sus vaqueros. La dinámica de la habitación cambió por completo. El drama doméstico había terminado. Este era mi mundo ahora. Mi cuerpo se movía antes de que mi mente pudiera seguirle el ritmo. Años de entrenamiento, de memoria muscular, tomaron el control. Tom era torpe, sus movimientos eran evidentes. Mientras levantaba el arma, acorté la distancia en 2 pasos. Mi mano izquierda salió disparada, agarrándole la muñeca y torciéndola con un crujido espantoso. El arma cayó al suelo con un ruido metálico. Su grito fue agudo, patético. Levanté la mano derecha y la palma de la mano golpeó el costado de su cuello, justo en el nervio vago. Sus ojos se pusieron en blanco. Su cuerpo se desplomó, desplomándose en el suelo como un montón de huesos. Estaba inconsciente antes de siquiera darse cuenta de lo que había sucedido. Terminó en menos de 3 segundos. Un silencio quirúrgico, preciso y limpio invadió la habitación de nuevo, roto solo por los jadeos entrecortados de Sara. Miró fijamente el cuerpo inconsciente de Tom y luego a mí. El miedo en sus ojos seguía ahí, pero ahora se mezclaba con algo más. Una comprensión incipiente y aterradora del hombre con el que se había casado. Había visto destellos de la oscuridad en mí, había sentido su fría sombra, pero nunca había visto al monstruo desatado. Ahora sí. La pregunta era, ¿podríamos volver a encerrarlo en su jaula? ¿O su traición lo había liberado para siempre?
Con el cuerpo inerte de Tom tendido en el suelo entre nosotros, la casa se sumió en un profundo silencio. La adrenalina se desvaneció, dejando atrás el frío y duro destrozo de nuestras vidas. Sara me miró fijamente, no como su marido, ni como un fantasma, sino como un desconocido. Un desconocido terriblemente capaz que acababa de desmantelar todo su mundo con la escalofriante eficacia de un experto en desactivación de bombas. Lo planeaste todo, susurró, al comprenderlo. Las flores, el ascenso de Tom, el testamento, mi muerte. Asentí lentamente, con el rostro impenetrable, hasta el último detalle. Necesitaba que lo vieras como realmente era. Necesitaba que el mundo que elegiste se derrumbara a tu alrededor para que pudieras ver lo que habías desechado. Me acerqué a la mesa de centro y cogí un álbum de fotos, nuestro álbum de bodas. Lo tiré en el sofá junto a ella. ¿Recuerdas esto? En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza, abandonando a todos los demás. Dejé las palabras flotando en el aire. Esos fueron tus votos, Sara, no sugerencias. Empecé a pasearme, mientras el titiritero revelaba la magnitud de su escenario. Te observé. Durante meses, lo vi todo. Lo vi mudarse. Lo vi usar mi ropa, beber mi whisky, dormir en nuestra cama. Su rostro se arrugó y empezó a sollozar con vehemencia. Sollozos profundos y desgarradores de alguien que finalmente ha comprendido la verdadera magnitud de su fracaso. Pero lo peor, continué, bajando la voz a un susurro bajo e intenso. Lo que no puedo sacarme de la cabeza fue la mentira sobre el bebé. Me detuve frente a ella, obligándola a mirarme. Ibas a dejarme criar al hijo de otro hombre. Ibas a dejarme amarlo, cuidarlo, sabiendo que no era mío. No me ibas a dejar, Sara. Planeabas colonizar el resto de mi vida con tu traición. Ese es un tipo especial de mal. La paternidad del niño era el verdadero horizonte moral. Era una línea sin retorno, solo una nueva y aterradora realidad. Para ella, era la consecuencia de sus actos, un símbolo viviente de su engaño. Para mí, era un recordatorio constante y visceral de por qué me había convertido en este hombre, este estratega frío y calculador. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz apenas audible. Era la pregunta de una prisionera a su carcelero. Finalmente reconocía la verdad de su situación. Aquí no tenía poder, ninguna influencia. Estaba completamente a mi merced. Primero, dije, empujando el cuerpo inconsciente de Tom con el pie. Sacaremos la basura. Tenía todas las de ganar. Tenía la verdad, el dinero, las habilidades para hacer desaparecer a cualquiera. Pero al mirar a mi esposa, destrozada y llorando, con el hijo del hombre al que acababa de derribar, sentí un destello del hombre que solía ser, el hombre que la amaba. Y ese destello lo complicó todo. Yo era su juez, su jurado y su verdugo. Pero una parte de mí seguía siendo su marido, y no tenía ni idea de qué hacer con eso. Hice una sola llamada. En menos de una hora, 2 hombres silenciosos y eficientes llegaron a la casa. Metieron el cuerpo inconsciente de Tom en el maletero de un modesto sedán y se marcharon. No hubo papeleo ni preguntas. Les di un destino, un centro psiquiátrico privado de larga estancia en un estado con derechos laxos para los pacientes. Tom Morrison despertaría en una habitación acolchada con un nuevo nombre y un diagnóstico de psicosis inducida por fármacos. Nunca más se supo de él. Simplemente se había ido, otro desastre arreglado. Cuando se fueron, volví hacia Sara. No se había movido del sofá. Era una estatua de dolor y miedo. Ahora, por nosotros, dije, sacando una silla del comedor y sentándome frente a ella. Las viejas reglas han muerto. Nuestro matrimonio, el que teníamos, ha muerto. Murió la primera vez que lo elegiste a él en vez de a mí. Ella se estremeció, pero no dijo nada. Pero la ley dice que seguimos casados, continué. Y estás embarazada. Así que tenemos 2 opciones. Opción 1, el divorcio. Te irás sin nada más que el hijo que llevas dentro. El fideicomiso se disolverá y mis bienes estarán protegidos. Esta vez desapareceré de verdad y te quedarás solo. Nunca volverás a verme ni a saber de mí. Lo dejé asentar, la realidad de ser madre soltera sin trabajo,
sin dinero y sin perspectivas. La segunda opción, dije, inclinándome hacia adelante y bajando la voz, es seguir casados. Pero con nuevas reglas, mis reglas. ¿Qué? ¿Qué reglas? Susurró. Regla número 1, honestidad absoluta e inquebrantable en todo momento. Nunca más me mentirás, ni siquiera por omisión. Tengo maneras de saberlo, Sara. No me pongas a prueba. Regla 2, cortarás todo vínculo con tu vida pasada. Los amigos que te ayudaron, los lugares a los que fuiste con él, todo se ha ido. Tu vida está aquí, en esta casa, conmigo. Regla 3, el niño, lo llevarás a término. Cuando nazca, lo criaremos. Llevará mi nombre. Me reconocerá como su padre. Y jamás hablarás de su verdadera paternidad con nadie, ni siquiera con el propio niño. En lo que respecta al mundo, es mío. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle oscura y tranquila. Esto no es una negociación, Sara. No se trata de perdón. El perdón está descartado. Se trata de control. Me manipulaste. Usaste mi amor y mi confianza como armas en mi contra. Ahora, el poder ha cambiado. Serás la esposa devota. Serás la madre amorosa. Desempeñarás tu papel, tal como yo desempeñé el mío como esposo leal e ingenuo. Me volví hacia ella. La transformación era completa. Ya no era el hombre que sangraba en un callejón de Bangkok, añorando unas vacaciones robadas. Yo era el arquitecto de su nueva realidad, una jaula de oro que había construido a su alrededor. Había usado mis habilidades, mi oscuridad, para recuperar mi vida. Pero al hacerlo, me había convertido en lo que despreciaba, en un manipulador, en un titiritero. Sara me miró, con un universo de dolor y arrepentimiento en sus ojos. Estaba contemplando al monstruo que había creado. Tenía que tomar una decisión, una vida de pobreza solitaria o una vida de cómoda subyugación. Libertad sin nada o una prisión de todo. Su respuesta quedó suspendida en el espacio silencioso y roto entre nosotros, un último y ambiguo signo de interrogación al final de nuestra retorcida historia de amor.